Bien, estábamos comentando con Reinaldo Trinidad con relación a la gestión. Sí, situación y perspectivas del agro. Había un pero sí, que le ponías. Repetimos, el ministro Rafael Quevedo cumplió un mes el 14 de octubre. Dicho, ya tiene casi 2 meses. Mantiene hasta ahora una política muy discreta, no sale ante la prensa a tal punto que todavía no ha salido a responder al interrogatorio de Agronoticias. Nosotros hemos entendido que es así porque un hombre con mucha experiencia en el campo de la empresa de pronto asumió un cargo político en una situación delicada para sortear las numerosas bombas de tiempo que le dejó su antecesor Dante Adolfo de Córdoba Vélez. Bueno, entonces hemos dejado que esto sea así, pero la situación es la siguiente. Por un lado, el ministro, lo único concreto hasta ahora que ha sacado adelante es la ley que viabiliza el cumplimiento del programa de reestructuración de la deuda agraria que directamente beneficia a unos 5.000 productores que estaban acogotados por las entidades financieras. Eso es positivo porque, repito, el ministro se impuso a ciertos asesores que le recomendaban no sacar adelante la ley. En ese sentido cumplió el compromiso que adquirió ante Conveagro el 28 de septiembre. Pero lo que hasta ahora falla clamorosamente es la ausencia absoluta de previsión frente a la amenaza de semisequía o sequía que ronda el país. Todo lo que está ocurriendo en este momento nos indica que vamos a un año climáticamente anómalo, pero el ministerio no ha dicho una palabra es mía. Sin embargo, por primera vez en este gobierno, ya con la gestión del ministro actual, han llamado a los directores de todas las directores regionales agrarios y para juntarlos con funcionarios del Ministerio de Agricultura y de los organismos públicos descentralizados entre comillas porque están muy centralizados en Lima, para coordinar acciones. Eso está muy bien. Lo que falta es que salga adelante el otro compromiso fundamental del ministro, que fue instituir la mesa de diálogo y concertación con las organizaciones de productores. ¿Para qué? Para cargar la cruz juntos, porque acá no hay que compartir ya nada, menos cuando faltan apenas 8 meses para el fin del gobierno vigente. ¿Por qué no sale? Sospechamos que por la resistencia de los funcionarios que responden a la directiva del exministro Benavides, quien no se distinguió precisamente por una política de apertura racional, lógica, ¿no? Sin embargo, el presidente Conveagro, ayer en la sesión del Consejo Directivo de esta institución, informó que el ministro le ha prometido sacar la resolución correspondiente máximo el próximo martes. Y ese es el plazo que ha fijado Conveagro para decidir qué política sigue, porque el 23 y 24 de este mes se va a realizar en Lima la 13 Convención Nacional del Agro Peruano, donde las bases de esta institución primero pedirán cuentas al Consejo Directivo y exigirán definiciones frente al Estado. Por otro lado, la reciente asamblea de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú ha ratificado el pedido de renuncia de los funcionarios impuestos o recomendados por el exministro Benavides. Y por último, las comunidades nativas de la Amazonía están como un ladrón en la noche, observando qué es lo que va a hacer el gobierno con el proyecto de ley forestal, como con la ley del derecho de consulta a los pueblos indígenas, e incluso con el derecho a participación, a una cota de los nativos en el poder político. Entonces, estamos ingresando a una coyuntura muy delicada. Ojalá el ministro Quevedo, que repito, hasta ahora está demostrando bastante seriedad, cumpla lo que ha ofrecido. Yo creo que mediante el diálogo y la concertación, primero uno se podrá poner de acuerdo en torno a lo deseable, en torno a lo posible y en torno a lo factible. Ahora hay que priorizar lo factible, considerando que es un ministro que ha llegado pues prácticamente a mitad del río,
¿no? Entonces... Al final ya casi del gobierno, qué bueno fuera que hubiera llegado al principio o en el segundo o en el tercer año, ¿no? Claro. Otra sería la historia y Exacto. la perspectiva también. Exacto. En consecuencia, lo que ocurra en lo inmediato, depende de las decisiones del sector político. En los productores hay una tensa expectativa. Y digo algo más. El gobierno ha decidido dar una línea de crédito de 20 millones de nuevos soles para el cultivo de algodón. En un momento en que la producción se cayó de 65.000 a 25.000 hectáreas, pero en un momento también en que el precio internacional de la fibra está en alza. Entonces había que hacer eso. Sin embargo, por ejemplo, hay un problema con los productores de papa que no tienen crédito, y particularmente con los productores de Andahuaylas. Es una cosa de locos. El Banco Agrario, o el Banco Agropecuario, o Agrobanco, prestó a 43 grupos solidarios de comuneros para la siembra de papa en la campaña anterior. De los 43 grupos, 30 pagaron íntegramente el crédito. 13 pidieron refinanciación porque a las comunidades donde operaban estos grupos les cayó algo de las irregularidades climáticas, razón por la cual no pudieron cosechar todos los que esperaban y otros perdieron. Ellos no dicen no vamos a pagar, sino refinanciennos. Y la respuesta de los funcionarios ha sido, si no pagan todos, no hay crédito para nadie. Entonces la pregunta que yo formulé fue, el crédito solidario, mejor dicho, es crédito que se garantizan, ¿era entre las personas de un grupo o también incluía a todos los grupos? No, era entre las personas de un grupo. Entonces, señor, si de 40 solo un grupo hubiese pagado, a ese grupo se le debería seguir dando el préstamo. Lógico. Incluso para no perder el avance logrado en bancarizar a los campesinos. Y sin embargo, pues los criterios de la burocracia son estos. Por suerte, hace casi una semana, el presidente del Banco Agrario, el economista Marcos Antonio Gasco Arrobas, me comunicó que el director del banco ya tomó la decisión de renovar esos créditos, pero la decisión política lo tiene que adoptar el Ministerio de Agricultura, en cuya esfera está el agrobanco, y eso está demorando. Entonces se está gestando otra situación de conflicto social en Andahuaylas por no hacer lo que se debe. Bueno. De modo que estamos Invocamos pues al ministro de las expectativas, este señor Quevedo, del cual escuchamos buenos comentarios desde la izquierda hasta la derecha. Fíjate que hasta Ricardo Letts, que estuvo hace unas semanas acá en el programa, expresó muy buena opinión sobre, he dicho hasta Ricardo Letts en el sentido de que, bueno, claro, Ricardo siempre ha sido un hombre muy radical, exacto, ¿no es cierto? No en otro, dicho sea de paso, sí, ha expresado, digamos, una buena expectativa de lo que puede hacer el señor Quevedo, pero tú acabas de mencionar dos cosas importantísimas, ¿no? El tema del crédito, digamos, y el tema de la posibilidad de que haya una concertación y un diálogo a nivel exacto, lo que hay que acelerar es el paso. Así es. Porque, repito, el camino más corto para el entendimiento es el diálogo. Y el diálogo tiene que ser franco. Obviamente, bajo el compromiso de que los temas que tratamos y nuestras discrepancias no tengan que ventilarse en público. Dialogar, francamente, significa guardar confidencialidad hasta que se llegue a una definición. Así es. ¿No es cierto? Bueno, ese es el espíritu que hay en los gremios agrarios. Sin embargo, repito, la situación apremia. Es particularmente crítica la prevención frente a las contingencias climáticas. Y te voy a decir, por ejemplo, ¿qué hacer si hubiese sequía? Hay un par de ejemplos. Primero, no se ha hecho, eso debe haber hecho el ministro Dante de Córdoba, y él es responsable de lo que puede ocurrir, responsable político. Habrá que juzgarlo si viene una sequía o semisequía, porque desde el primer momento se le dijo, señor, hay que manejar las aguas de lluvia en los Andes, mediante zanjas de infiltración, reservorios mediterráneos, manejo de cunetas, es decir, todas las alternativas posibles. Nada de eso hizo. Aún más, acabamos de informarnos de que
la salida de su viceministro, también arequipeño, el ingeniero Huber Valdivia, se debió a que el ministro no escuchaba sus propuestas técnicas y hasta parecía tenerle celo. Entonces, no se hizo lo que se debió hacer. Entonces, ya perdimos tiempo. Sí, algo más. Este ministro Dante Córdoba, el año pasado, con el cuento de la crisis internacional, sacó adelante un programa que se llamaba Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego, con un presupuesto de casi 170 millones de nuevos soles para pagar a los regantes del país para que limpien sus bocatomas, tomas, canales, estanques, es decir, la infraestructura de riego, con el fin de tener agua. Es decir, para que hagan obras que siempre han hecho gratis y que tienen que hacerlo, porque en caso contrario no tenían riego. Pues bien, primero se benefició no a los campesinos más pobres, porque la agricultura bajo riego es el 31% del agro, donde están los agricultores ligeramente más prósperos que los campesinos de secano. 170 millones, bueno, en fin, ya se dio, pero de Córdoba dejó en trámite para que continúe este programa cuando lo que se debería haber hecho es invertir todo ese dinero en algo estructural, que es el manejo del agua de lluvias. En segundo lugar, ya comenzó la investigación en el Congreso de la República. De Córdoba dejó, el año pasado contrató por 40 millones de soles el seguro agrario catastrófico, así se llama, como si el seguro fuera catastrófico o no anticatástrofe, ¿no? Pagó 40 millones. ¿Y cuánto ha sido la indemnización que han pagado los campesinos? Casi 9 millones. Mejor dicho, y eso por el semidiluvio en Huánuco, Cusco 1 y algo de Apurímac. Mejor dicho, fue un negocio redondo para alguien. Pues bien, para continuar con lo mismo, este año se ha mochado al programa de compensaciones para la competitividad frente al TLC, que debía ser utilizado para fomentar la asociatividad gremial y empresarial de los pequeños productores y la tecnificación de estos. Se ha mochado el presupuesto de ese programa, que no ha soltado un sol al campo para financiar el seguro agrario, lo cual es malversación. Qué bárbaro. Bueno, y otra vez se va a repetir lo mismo de siempre. Frente a ello, ¿qué es lo que se debería hacer? Por un lado, en vez de echar el dinero de ese modo, lo que se debería establecer es un seguro al crédito agrario, o crear un fondo de garantía que en casos de emergencia ayude a reembolsar el crédito, de tal manera que este fondo no desaparezca, como ahora todos los años 40 millones van a desaparecer de las arcas de un país pobre. Por otro lado, en cuanto al programa de compensaciones para la competitividad, Benavides anunció en su momento que este tendría un presupuesto de 1.700 millones de nuevos soles para 5 años. Este programa ya está operando 2 años. Y lo único que ha gastado en burocracia, y no ha salido un sol hasta ahora, un sol, ¿eh? ¿Cómo debería haber asignado y asignar los recursos, según lo establecido por ley, mediante concurso de proyectos? Entonces uno se pregunta, ¿y quiénes pueden presentar proyectos? Los más capaces, los más aptos, que no necesariamente son los más pobres, los que requieren apoyo. Entonces ha surgido la idea, señor, la parte alícuota correspondiente al año de esos 1.700, deposítalo usted, o los 1.700, deposítalo en el Banco Agrario para que éste preste crédito supervisado y rotatorio a los campesinos, cobrándoles solo el costo de administración, de tal manera que ese dinero no se desaparezca como se ha desaparecido el dinero destinado al programa de mantenimiento de la infraestructura de riego.
De modo que sí hay ideas y ojalá el ministro Rafael Quevedo, como un hombre pragmático, comprenda propuestas de esta naturaleza. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias por tu participación en Hora 8. El tiempo nos ha ganado. Han quedado muchos temas en el tintero. Los conversaremos la próxima semana. Muchas gracias. Muy amable, Reinaldo. Amigos, regresamos. Esto es Hora 8 para todo el Perú.